Vamos a la palabra el día de hoy. El mensaje se llama Abusivos. Es un mensaje, un título un poco grotesco, pero muy necesario. Hoy el Señor quiere que tengamos una sanidad interior, una sanidad de nuestro corazón. Quiero empezar dándole unos datos de la Procuraduría General de la Nación, datos de abusos del 2022 aquí en Colombia. Este boletín es el boletín 721. Si usted puede ver, hubieron más de 16,000 menores de edad abusados sexualmente. Amado hermano, eso es una gran cifra. Estaba leyendo y esta cifra aumentó del 2021 al 2022 hasta un 16%. Hubieron más de 25,585 menores fueron abusados físicamente. 3,828 fueron abusados emocionalmente y psicológicamente por violencia interfamiliar, y 7,392 hubieron abusos de confianza. Estas cifras que yo le estoy dando, amado hermano y amada hermana, son cifras de demandas de personas que fueron y colocaron e interpusieron una queja ante el Estado. Yo estuve pensando cuántas personas no hicieron esto, sino que se callaron y permitieron que tal vez el tiempo dejara que sanara sus corazones, o aún se hiciera justicia o no se hiciera justicia. Por eso el día de hoy quiero hablar del abuso. Pero si hablara en general del abuso me quedaría aquí todo el día. Quiero solo hablar del abuso a la integridad personal. Es un daño emocional, psicológico, físico o sexual que una persona produce a otra persona. Así, amado hermano, generando una fuerza excesiva a los derechos de otra persona. Hay varios tipos de abusos emocionales, o bueno, a la integridad de la persona. Está el abuso emocional, está el abuso psicológico, está el abuso físico y por último está el abuso sexual. Hoy quiero que usted y yo entendamos, amado hermano, si tal vez en nuestras niñeces fuimos abusados, o si tal vez sin darnos cuenta hemos abusado, cómo el Señor hoy nos quiere perdonar. Hoy no nos va a acusar o no nos va a juzgar, sino por el contrario. ¿Acaso no lo pueden ver? He aquí hago algo nuevo. Dígale al que tiene al frente: algo nuevo pronto saldrá a la luz. ¿Cuántos dicen amén? El abuso emocional son esas palabras, esos gestos malintencionados que atacan a nuestra niñez, aún que atacan a nuestros esposos, a nuestras esposas, a nuestros hijos, a nuestros padres. Son aquellas palabras que transmiten que usted y yo no valemos nada, que quieren que usted y yo tengamos un espíritu de inferioridad, que siempre, amado hermano, usted y yo pareciese no tener un propósito alguno. Los abusos psicológicos son aquellas constantes que producen alteraciones a nuestras emociones. Yo no sé si a usted le ha pasado de pronto esa falta de afecto cuando usted era niño, esa falta de supervisión, una garantía, un cuidado de su higiene, de que tal vez usted tuviera una buena educación, la manipulación y demás. El abuso físico son los golpes, los moretones, puede llegar a ser laceraciones, cocotazos, quemaduras, sacudidas, empujones o cualquier otra forma que puede causar un daño físico a nosotros. Y por último, el abuso sexual se refiere a cualquier contacto sexual sin consentimiento o no deseado. El abuso sexual puede ser físico o emocional. Un ejemplo puse aquí, puede ser ver o mostrarle algo a un niño que no tenía que ver. Tal vez escuchar conversaciones que no se tienen que escuchar, hacer prácticas sexuales indebidas, desproteger las partes íntimas del niño, caricias sin consentimiento y demás. Por eso el mensaje del día de hoy se llama abusivos. Quiero empezar hablando
de un abuso total, para que entendamos que tiene estos 4 abusos a la integridad emocional de una persona. Quiero que me acompañe por favor a Génesis capítulo 3, versículo 1, y dígame amén cuando lo tenga. Este se llama abuso total. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción y guía del Espíritu Santo. Voy a tratar de correr, amado hermano. Dice la palabra del Señor: pero la serpiente, dígale el que tiene al lado, era astuta. Otra vez, pero la serpiente, ¿cómo era? Astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Téngalo hasta ahí. Quiero empezar el día de hoy diciendo que el abusivo de abusivos se llama Satanás. Él solo vino a matar, a robar y a destruir nuestros hogares, nuestras emociones, nuestra parte psicológica, nuestra integridad física. Déjeme decirle que tal vez si usted sufrió un abuso emocional, psicológico, sexual, físico, no fue aquella persona, tal vez no fue aquel papá, no fue aquel tío. ¿Saben quién fue? La serpiente antigua. Amado hermano, aquella persona que tal vez vulneró tus derechos ha sido víctima de esta misma serpiente, que no es otra cosa sino Satanás. Aquí había un par de niños. En el capítulo Dios había formado, se pusieron de acuerdo toda la deidad de Dios para soplar hálito sobre el polvo. Los formó del polvo, creó vida. Estas personas eran inocentes, no conocían pecado alguno, no conocían maldad, caminaban con Dios. Usted imagínese aquella casa en el puerto del Edén, una maravilla, porque Dios estaba presente. Tenían a su papá, tenían todo. Dice Juan capítulo 15 que permaneceos en mí, yo en vosotros. Si usted está con Dios, ¿será que le puede faltar algo? La provisión, ok. Sus emociones, ok. Su integridad física. Pero yo los veo como 2 niños inocentes. Pero aparece en la escena esta serpiente, muy astuta. Y usted lee el capítulo 3 de allí de Génesis y se da cuenta cómo empieza a operar, dándole a entender a Eva que conocía cosas que ella no conocía, que tal vez se las sabía todas, que tenía la experiencia, que no se preocupara. Eva le decía: es que el Señor nos dijo, mi papá me dijo que podía comer de cualquier fruto menos de aquel árbol, porque el día que yo coma de ese árbol, mis ojos van a ser abiertos y por cierto moriré. Pero aquella serpiente era astuta y empezó a tocar tal vez a la puerta, a generar pensamientos erróneos. Y amado hermano, esto es un abuso. ¿Saben por qué? Porque así hay muchas personas que han sido víctimas de esta misma serpiente, que han venido a llenar con susurros, con voces, a decirle a usted y a mí que hagamos prácticas que a Dios no le gustan. ¿Sabe? A mí me demuestra aquí este texto del capítulo 3 que Eva fue la víctima de aquel abuso, de aquellas palabras lisonjeras. ¿Usted conoce la historia? Eva viene y come del fruto, le parece bien, y ¿sabe qué dice la palabra? Que le comparte a su esposo, que le comparte a su pareja de vida. Qué tremendo, amado hermano, porque anoche pensaba, le decía a mi esposa: Eva fue la víctima de la serpiente. Tal vez aquella persona que te abusó, aquella persona que hizo prácticas que no le gustan a Dios sobre ti, ¿sabe qué trató de hacer? Aquella persona, lo mismo que la serpiente le hizo a Eva. Porque Eva, ¿qué hizo? Pues compartir lo que tenía. Vino y reconvidó a Adán y le dio de comer el mismo fruto. Amado hermano, aquella persona fue víctima del pecado. Aquel papá, aquel tío, tienes que entenderlo para que en esta mañana puedas sanar tu corazón.
No veas más a aquel vecino, no veas más a aquel esposo que te ha abusado, amada esposa. Es víctima de la serpiente, es víctima del pecado. Cuando somos abusados, amado hermano, se generan unas semillas que producen raíces de amargura. ¿Qué tenía que ofrecer aquella esposa? Pues lo que ya había comido. Viene, le da de comer a Adán y dice la palabra en el versículo 7: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Mire, fueron abusados desde su ingenuidad, desde su niñez. Y dice la Biblia, y quiero empezar a explicar, primero se produjo un abuso sexual, porque estas personas no conocían qué era la vergüenza. ¿Saben qué? Apenas fueron abiertos sus ojos, yo me los imagino, se empezaron a tapar, se dieron cuenta que estaban desnudos. Y amado hermano, así hay muchos niños hoy en día, muchas personas, muchos de nosotros, que sin querer queriendo se nos fueron abiertos nuestros ojos. Yo recuerdo aquellas oraciones que decía: Señor, ¿por qué tuve que ver aquella película de pornografía cuando era niño? ¿Por qué tal vez aquella caricia si yo no lo pedí? Tal vez hay personas en esta mañana que están atadas a consecuencia de un abuso, a la masturbación, a la pornografía. Tal vez a consecuencia de abusos de aquel hijo que vio cómo su papá golpeaba a su esposa. Eso le abrió los ojos. Es una escena que el niño no tenía por qué ver. Aquella mamá que tal vez le es infiel a su esposo y se mofa de conversaciones y el niño está escuchando. Aquellas prácticas psicológicas fueron abiertos sus ojos de aquel niño que su mamá lo empezó a atar, que era un gay, que era una niña, que llora como una niña, que se mueve como una niña, y sin darse cuenta está atando a su hijo desde su niñez. Eso es un abuso. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero hay muchas personas allá afuera en la ignorancia que tratan a sus hijitos con vulgaridades. Empiezan a abrir sus ojos a malas conversaciones, a malas prácticas. Aquellas conversaciones, amado hermano, que empiezan un concierto para delinquir, vamos a robar, vamos a hacer. Y los niños están presentes escuchando todo lo que sus papás quieren hacer. ¿Sabes cómo se llama eso? Abuso total. Estas personas no querían escuchar eso. Yo le pregunto, ¿acaso alguien quiere morir? ¿Sabe? Estas personas, Adán y Eva, fueron abusadas físicamente. Porque ¿sabes cuál fue la consecuencia de haberse abierto sus ojos? Dígale al que tiene al lado: la muerte. Romanos 5 dice que por uno solo hombre entró el pecado a la humanidad. ¿Sabes cómo se llama ese hombre? Adán. Amado hermano, que el Señor tenga misericordia de nosotros. Pero yo le tengo una salida y empiezo a hablar también de la conclusión, porque también por un solo hombre tenemos vida y salvación, y ese se llama Jesús de Nazaret, el Hijo del Dios viviente. Dale un fuerte aplauso al Señor. Abusados emocional y psicológicamente Adán y Eva, ¿sabes qué hicieron? Apenas fueron abiertos sus ojos, les dio tanta vergüenza, parte emocional, abuso emocional, porque ellos trataron de esconderse. Es más, ¿quién les enseñó a ellos que tenían que cubrirse? Les dio pena. Y así pasa, amado hermano, cuando tal vez usted y yo fuimos abusados en algún entonces. La vergüenza crea en nosotros un abuso psicológico, que se nos olvida que usted y yo somos hijos de Dios, y empezamos a actuar como si tuviéramos un espíritu de inferioridad. Dios, ¿qué puede hacer conmigo? Tal vez se mira a un espejo y usted ve a un niño rechazado. Usted todavía ve a un niño que le robaron su infancia. Pues eso le pasó a Adán y Eva. Cuando llega el padre y les empieza a decir: ¿dónde están, hijitos? ¿Sabe qué hicieron ellos? Pues esconderse. Perdieron su integridad, perdieron su valor en Dios, perdieron su posición como hijos de Dios. Y eso es lo que quiere Satanás, la serpiente antigua: robarte tu posición como hijo de Dios, robarte el propósito por el cual Dios te ha creado, robarte tu hogar, tu familia, tu integridad física. Voy a empezar a hablar rápidamente del abuso emocional. Y el primer caso que le quiero contar es de David, porque el Salmo 51, el versículo 5, este hombre dice: en maldad fui hecho,
y en pecado he sido concebido. Recuerde, estamos hablando del abuso emocional. Usted imagínese aquel niño, aquel bebé, ¿cómo debía ser el padre si este hombre está diciendo que fue el fruto de un abuso? Tal vez la Biblia no me es clara en este momento cuál fue el pecado de sus padres, pero ahí hubo pecado y hubo maldad. Y aquí me deja a la imaginación pensar que tal vez fue un abuso sexual, o tal vez fue una práctica de fornicación o adulterio, tal vez fue una canita al aire. ¿Qué pudo hacer? Pero este hombre se siente de esta manera, diciendo: en pecado fui hecho. ¿Sabes por qué él lo sabía? Tal vez su papá o tal vez su mamá, el rechazo por ser parte de un matrimonio, un bastardo, como se habla legalmente, el hijo de fuera del hogar, del matrimonio. Imagínense, la mamá de David no se nombra, solo se nombra una vez en el primer libro de Samuel, capítulo 22, cuando están en la cueva de Adulam, una madre ausente. Tal vez esas malas palabras de su papá, usted lee primera de Samuel capítulo 16, mandan a llamar a todos para la bendición, pero emocionalmente David, ¿dónde estaba? Olvidado. Lees allí que cuando fueron a la guerra contra Goliat, los 3 hijos mayores salieron a pelear, pero este David, ¿en qué era? Tal vez el más despreciado, el pastor de ovejas, allá olvidado por su familia. Tal vez hay personas en esta mañana que han sido abusadas emocionalmente. Tal vez eres el hijo no deseado, como algún día te dijeron, aquella mamá en la ignorancia te dijo malas palabras, aquel papá o aquella mamá que tal vez dejaron de trabajar porque quedaron embarazados o embarazadas, y siempre le dicen a aquel chinito, a aquella niña, o nos dijeron a nosotros tal vez, que por su culpa no pude ser ese profesional, por su culpa no pude ejercer, tener dinero, llegar a tal posición. Amado hermano, yo quiero decirte que eso es un abuso emocional. Tal vez, hermano, ¿acaso quien quiso nacer fue el Señor que provocó la vida? Pero tal vez aquel papá mujeriego, adúltero, que está de un lado para el otro y nunca quiso velar por aquel hijo, a puras penas le dio el apellido, o tal vez no se lo dio. Pero sabes, el Señor sana nuestras emociones esta mañana, porque dice la palabra, dice el mismo salmista: aunque el padre, Salmo 27, o madre me dejare, con todo me recogerá el Señor. Ismael, Génesis 21:10. Por tanto dijo Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Mira, aquí había otro hijo, amado hermano, pero fue abusado emocionalmente por sus papás, porque fue el descache de Abraham con Agar. Había nacido Isaac, el hijo de la promesa, y hay muchos papás que abusan de sus hijos teniendo preferencias por otro hijo. Cuando hay comparaciones de un hijo con el otro, yo me imagino: mire, Isaac sí que tan bonito es, Isaac sí que es más fuerte, mire, sea como Isaac. Y sin darnos cuenta empezamos ¿a qué? A trastornar a nuestros hijos, a hacerlos sentir que ellos no son nada, que el que vale tal vez es su hermanito. Amado hermano, ni usted ni yo tenemos por qué tener preferencias de uno ni del otro. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe qué hizo Abraham? Escuchó a Sara y los sacó fuera. Sí, los bendijo con platica, pero amado hermano, un abuso emocional también puede ser la falta de cariño, la falta de buenas palabras, la falta de un papá en la casa y la falta de la mamá en la casa. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué hizo Abraham? Lo sacó fuera, y no a cualquier lugar, se fueron para un desierto. Así hay muchos papás, tal vez tú fuiste abusado de esa manera, tuviste un papá así, pero lo único que te daba era dinero, y eso porque tocó con una demanda para que llegara y cumpliera su rol y sus derechos. Pero ¿sabes qué hizo el Señor? Se le reveló uno de los nombres del Señor, Omri, y es que Dios todo lo ve. Cuidó de ellos, amado hermano. Si tal vez no tuviste ese papá presente, o el cariño se le dificultó, tienes que entenderlo. ¿Cómo te va a dar un cariño si él no tuvo ni papá ni mamá? Cuando un abrazo,
¿Cuándo un beso? Pero no quiere decir que esas maldiciones generacionales se tienen que repetir contigo. Amado papá, me lo aplico a mí porque también me cuesta un poco. Aprenda a dar abrazos a sus hijos. Aprenda a dar cariño, buenas palabras. Porque lo que le hicieron a usted, ¿usted por qué lo va a multiplicar a otros? Si a usted le costó sudor de su frente, latigazos, empujonazos, ¿por qué quiere que su hijo pase por las mismas situaciones? Al contrario, es un honor para nosotros, amado hermano, que nuestro hijo simplemente uno lo empuje y ya él tenga todo. ¿Cuántos dicen amén? Job capítulo 2 versículo 9. Entonces le dijo a su mujer: aún retienes tu integridad, maldice a tu Dios y muérete. Mire, este es un abuso emocional entre esposos. Ay, 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 dígale al que tiene al lado: ay, ay, ay. Porque Job, el pobre hombre Job, trabajando, esforzándose toda una vida, un hombre próspero, pero en un momento tuvo una quiebra. Amado hermano, lo veíamos hace 8 días. Los fracasos hacen parte de los procesos de Dios. ¿Para qué? Para enrutarnos, recalcular, amado hermano. Pero ¿sabes qué hizo su ayuda idónea? Un abuso ¿qué? Verbal, un abuso emocional. Vio a su esposo enfermo, vio a su esposito vuelto nada, con su corazón quebrantado. Y esta mujer, ¿sabes qué hace? Le dice: es que maldice a tu Dios y muérete. Y así hay muchas personas que están pasando unas aflicciones y su ayuda idónea, ya sea el esposo o la esposa o los hijos, ¿qué hacen? Ser esa, ¿cómo diría? Ese limón en la herida. Amada hermana, sea paciente, ore por su esposo. Amado esposo, considere a esa esposa. Hoy en día hemos dado muchos consejos estas últimas semanas de aquellas mujeres que están respondiendo por el hogar, de aquellas mujeres o aquellos hombres que no están en su rol. Amada hermana, amado hermano, tenga paciencia. Usted y yo, ¿qué tenemos que hacer? Pues busque de Jesús, busque de Dios, porque es la única salida. Usted puede ir a un psicólogo, le ponen terapias de pareja y ahí no hay nada. Tal vez el abogado viene, demande. Hermano, el peor negocio es un divorcio. El contador le dice lo que sea. Pero hoy el Señor te dice: buscadme y viviréis, buscadme y restableceré tu hogar. Solo Cristo puede cambiar dictámenes médicos, dictámenes empresariales, lo que sea, amado hermano. Job fue abusado emocionalmente. Abuso psicológico, mire, Ana, 1 Samuel 1:6. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concebido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová. La irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Mire, esta mujer, Ana, fue abusada psicológicamente por Penina. Porque esta mujer, imagínensela, burlándosela, haciéndole bullying porque ella no podía tener hijos. ¿Sabe qué genera un abuso psicológico, amado hermano? Que cambie nuestros comportamientos. Esta mujer que dijo: no voy a comer, tal vez la ansiedad, tal vez la depresión, la angustia. No solo eso, se la pasaba llorando. Tal vez, amado hermano, estás recibiendo bullying o recibiste algún día bullying en tu colegio. Hoy en día en las estadísticas, ¿sabe cuántos niños se suicidan a causa del bullying? A causa de las ofensas y demás. Yo no soy ajeno a eso. A mí me hicieron bullying. ¿Y sabe qué produjo eso en mi vida? Pues no dejé de comer, eso sí comía muy bien, pero eso generó en mí un espíritu de inferioridad, que jamás llegué a pensar ser pastor ni estar al frente de nadie. Pues porque en mi colegio me decían disque el bobis y me decían disque el burro. Y generalmente eso, aunque era chistoso, me lo llegué a creer. Estudié derecho y cuando tenía que hacer las exposiciones se me olvidaba todo. Amado hermano, es un milagro que hoy yo esté predicando el evangelio de salvación, porque antes era imposible. Eso genera un abuso psicológico. Tal vez tu familia, este burro, hermano, deje de hablar así con sus hijos. A su esposo: mire, llegó el animal.
No, hermano, esposos, bendigan a sus mujeres, la más hermosa, profetice sobre ellas. Llegó la reina de las reinas. Pero amado, lo que atamos con nuestra boca será atado en los cielos, dice la palabra. Y lo que desatemos con nuestra boca también será desatado en el cielo. Mire Elías, Primera de Reyes 19:4, se lo resumo para que me rinde el tiempo. Viene Jezabel, ¿y qué profiere sobre él? Maldición, lo voy a matar. Esta mujer, Elías, el hombre de Dios del capítulo 18, que hace descender fuego de Dios, pero por este abuso psicológico, ¿sabe qué hace el hombre de Dios? Tremendo. Dice, me quiero morir, mátame. Amado hermano, tal vez el ministerio en el que llevas, eres servidor en una congregación, tal vez como Elías, soy el último que queda, Señor, el último cristiano en aquella casa. Pues hermano, eso no puede ser una carga para usted. Hay personas que se congregan en las iglesias, sirven al Señor y son abusados psicológicamente. Eso es contrario. Si usted viene a la casa de Dios es porque quiere aquí descansar. ¿Cuántos dicen amén? Pero tal vez la carga de un ministerio, la carga de los quehaceres en la congregación, se nos olvida muchas veces. Nos ocupamos tanto en la obra de Dios que se nos olvida el Dios de la obra. ¿Sabe qué tuvo que hacer el Señor? Revelarse a Elías. Este hombre no comía, dice la palabra del Señor. Es más, se quedó hasta dormido allí en aquel desierto, salió huyendo. Amado hermano, si la carga está muy pesada es porque no es una carga de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Porque la carga de Cristo es fácil y ligera de cargar. Hermano, dice el Salmo 55:23, echa sobre Jehová tus cargas y Él te sustentará, porque no dejará caído para siempre al justo. Tal vez usted viene llevando esa carga de ese hogar, esposa, y usted dice, esto está tan difícil. Pues hermana, descansa en el Señor, eche esa carga sobre el Señor y Él va a cuidar de su casa, Él va a cuidar de sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Pero no puede generar que eso le traiga un trastorno, un abuso psicológico. Dele tiempo a Dios primeramente, tiempo a su esposa, a su hogar, y ahí sí a la congregación. ¿Cuántos dicen amén? Moisés, Números 11:14, no puedo yo solo soportar este pueblo. Mire, amado hermano, si el trabajo que tienes, ¿sabía que hay abuso laboral? Ponen a las personas un horario de 9 a 5 de la tarde, no sé cómo funciona ahorita, pero hay abuso laboral. Tal vez 7 de la mañana, usted trasnoche, sí que le pagan horas extras, pero hermano, ¿quién le va a pagar a usted su cuerpito? ¿Quién le va a pagar a usted su familia, a ver crecer a sus hijos? Y hay personas como Moisés que tuvo un abuso laboral. Esa carguita estaba muy pesada, 600,000 personas quejándose. Imagínense 600,000 ovejas diciéndole, hambre, 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 hambre. Este hombre, ¿sabe qué hizo? Ante un abuso psicológico en una empresa, mire, ¿sabe qué hacen allá? Creo que si no estoy mal es en Japón. Tienen que poner mallas para que si la gente se tira, pues no se maten y vuelvan a trabajar. Imagínense ese acoso laboral. Hermano, desempólvese. Es mejor lo poco del justo que lo mucho del necio, dice el Salmo 37. Su oración debe ser, Señor, dame lo que tú quieres para mí, lo que no me robe la paz. Hay personas como Moisés, mátame. Están buscando vacaciones, pero no las quieren tomar por amor al dinero. Están buscando tal vez restaurar su hogar, su familia, ver crecer a sus hijos, pero no pueden por el puesto, por el cargo. Dígale que tiene al lado, pues recalcule su vida, amado hermano. Abuso sexual. Sara, Génesis 12:13. Mire, este también es un abuso de poder, porque Abraham era su esposo, pero ¿sabe qué hizo este esposo? Abusó de ella. ¿Saben cómo? Mira, léalo conmigo. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Ay, este esposo entregó a su esposa en bandeja de plata. Tuvo abuso de poder por ser la autoridad en la casa. Le pidió que dijera mentiras. Le pidió no solo eso, sino que se allegara a Faraón. ¿Sabe? La Biblia me demuestra en el capítulo 12, cuando lo lees la perícopa completa, a Faraón les llegaron consecuencias por meterse con la esposa que no era de él. ¿Sabes cuáles fueron las consecuencias? Hermano, tempestad. Hermano, escaseó toda su economía.
Pero en cambio Abraham, como un proxeneta, lo veo de esa manera, como alguien que no ama a su esposa, prosperó, ¿sí? Le fue bien, tuvo platica, es más, se volvió hasta rico, pero tuvo en poco a su esposa. Y así hay muchos hombres, amado hermano, que a causa de dinero, que a causa de aprobación, que a causa de un puesto, son capaces de entregar a sus hijos, son capaces de entregar a su esposa, amado hermano, aún hasta placeres sexuales. Hermano, la realidad supera la ficción. Este hombre la tuvo en poco, no solo una vez, lo hizo 2 veces. Génesis capítulo 20 con Abimelech. Pero gloria a Dios que Abimelech, si Dios vino y le avisó y le dijo: no vaya a hacer esa locura. Si tal vez, amado hermano, su esposo la ha entregado a usted, o tal vez su esposa, amado hermano, pues su esposo se llama Jesús de Nazaret. Ore por aquel hombre. Si su papá la entregó o lo entregó a usted, en nuestra cultura, antiguamente es que a los 18 años llegaba el papá y cogía a sus hijos o a sus hijos y los llevaba a un prostíbulo. ¿Sabe qué hacía esto? Hermano, los pasaba por el fuego, les abría sus ojos, tal vez para demostrar que era un gran hombre y un gran varón. Mentiras. Si tal vez usted, amada hermana, fue llevada a una casa para que abusaran de usted, para que su papá tuviera un recurso económico, no fue su papá. Recuerde, ¿quién fue? La serpiente, Satanás. Él fue víctima también de un abuso. Mire, Noé y Lot, ambos estuvieron indiscapacitados porque no tenían conciencia. Los dos se emborracharon. Mire, amado hermano, la Biblia me enseña en Efesios 5: no embriaguéis con vino, porque esto trae ¿qué? Insoluciones, trae problemas, trae conflictos. Lot y Noé se emborracharon, y ¿sabe qué pasó? Los abusaron sexualmente. Y así hay muchas personas que salen a las fiestas, y usted sabe que, miren, ¿cómo se dice? Los emburandanguean. Usan sustancias, perdóneme si no es así. Bueno, usan sustancias para que la persona no tenga la capacidad de defenderse. Si tal vez usted ha venido en esta mañana y fue abusado de niño, fue abusado de niña por esta misma, ¿sabe? Noé se emborrachó, dice la Biblia, se embriagó, discúlpeme, es la palabra correcta, Génesis 9. Y dice que Can, el padre de los cananeos, por eso es que el conflicto allá en Canaán iba a ser ¿para quiénes? Para los hijos de Dios. Este hombre tuvo en poco y vio la desnudez de su papá. Y así hay muchas personas, amado hermano, tenga cuidado con ver la desnudez de sus autoridades. Hay personas que conocen la desnudez de sus autoridades y empiezan a ventilarlas. Es que una olla podría, y empiezan a hablar mal. Amado hermano, tenga mucho cuidado con lo que usted habla. Lo veíamos el miércoles, porque Dios escucha todo. ¿Sabe? Dice allí en Lot, vino aquí Génesis 19, el juicio contra Sodoma y Gomorra. Y dice el Salmo 100, versículo 4: entremos a sus puertas con acción de gracias, a las puertas del templo de Dios. Pero Lot, ¿sabes en qué puertas estabas cuando lees el versículo 1? En las puertas de Sodoma y Gomorra. Eso me demuestra, era tibio, un poquito del mundo, un poquito de películas de doble sentido, un poquito de malas conversaciones, de música que solo quiere que esta carne se deleite en lo que el espíritu del mundo nos está dando. Y cuando llega la hora de la verdad, vienen unos ángeles, malak es la palabra en hebreo, o sea, pueden ser personas, profetas de carne y de hueso, dice allí la palabra. ¿Sabe qué pasa con Lot? Las intenciones de su corazón: lléguense a mis hijas. Y hay muchas personas, otra vez por un bien que hace, pues abusan. ¿Con qué? Tal vez el tiempo. Está tan metido en una empresa, está tan metido en un trabajo que descuida a sus hijitos y los deja por ahí para que vengan otros a ¿qué? A abusar de ellos. Tengan mucho cuidado, papás. Sus hijos, ¿dónde tienen que estar? Con usted, no con nadie más. Porque mire qué tremendo. ¿Sabe cuál fue la consecuencia? Gracias a Dios, Dios lo salvó. Pero más adelante, cuando Lot se emborrachó, ¿sabe qué le hicieron a su papá? Lo que en Sodoma y Gomorra hacían: incesto. Se allegaron a él. ¿Y sabes cuál fue el fruto? Los adomitas. ¿Sabes cuál fue el fruto? Los enemigos de los hijos de Dios. Mire qué pasó con Tamar. Tamar, el hermano Amnón, hijos de David. Pobrecito, Amnón está enfermo. El hermano, ¿qué le va a poder hacer a una hermana?
Tal vez entre primos, ¿qué van a poder hacer? No, tranquilos, uno confía plenamente. Pero hermano, recuerde, la serpiente es astuta. ¿Sabe qué pasó? Un hermano abusó de su hermana. ¿Y sabe qué le decía a Tamar? No hagas tal ofensa contra mí. Mire qué pasó con Dina. Un abuso de poder. Génesis 34. ¿Sabes? Dina, una de las hijas de Jacob, y vino por la autoridad de ese rey. ¿Qué hizo? La violó. Mientras que aquel rey, el hijo del rey, vino y sí la amó. Un abuso enfermizo, se obsesionó por Dina. En cambio, Amnón, ¿qué hizo? La repudió. Hay muchas mujeres, amado hermano, que están siendo abusadas por la obsesión de un hombre. Mire las noticias. Si usted no está conmigo, la voy a matar. Si usted no está conmigo, voy. Mire lo que pasó allá en el centro comercial del norte, en Unicentro. Amado hermano, es que la palabra de Dios es más actual que cualquiera. Esa es la dureza de los corazones de los hombres. Termino con el abuso físico. José, Génesis 39, 23, 24. José Dios le dio dado sueños, un propósito, quería cosas tremendas. Él viene y le abre su corazón a sus hermanos. Y qué tremendo que sus hermanos abusaron físicamente de él. José viene y dice que a traerles comidita, yo me lo imagino, con la buena intención de ver a sus hermanos. Pero ¿qué hacen sus hermanos? Ahí viene el soñador. Ahí viene, le vamos a hacer. Usted imagínese aquella escena que lo cogen. Llegó sus hermanos, le quitaron a José su túnica, la túnica de colores sobre sí, y le tomaron y le echaron en una cisterna. Pero la cisterna estaba vacía y no había agua en ellos. Miren, tal vez aquel papá, frustrado de que nunca pudo tener el cargo que quería, y viene y coge a los chinitos y les empieza a dar. Aquella mamá frustrada de no terminar una carrera universitaria y coge a sus hijitos. Amado hermano, tenga cuidado, porque muchas veces como papás nos desahogamos con nuestros hijos y los empezamos a golpear, los empezamos a estrujar. Hermano, demuestra el fruto del Espíritu, el amor, la paciencia. Recuerde que Jesús no nos dijo que por los dones nos conocerán. ¿Por qué dijo? Por los frutos, por el fruto del Espíritu. Es muy fácil que usted sepa que tiene el Espíritu Santo. ¿Sabes cómo? Pues demuéstrelo. Romanos 8:16. El Espíritu de Dios da testimonio. Usted es el más amoroso con sus hijos. Usted es el más paciente. Tiene mansedumbre, templanza, bondad. Pero muchas veces cuando está la autoridad ahí al lado, ahí sí, mi hijito. Pero en la casa hay personas que no quieren llegar a sus casas. ¿A causa de qué? De un papá violento. A causa de una mamá violenta también. Hermanos violentos. ¿Sabes qué necesitas? A Jesús en tu casa. Porque si escasea el vino, Juan capítulo 2, el vino es el fruto del Espíritu, es uno de los símbolos del Espíritu Santo. Es porque no está Cristo invitado. Hoy, amada iglesia, dale la bienvenida a Jesús a tu casa. Solo Él puede traer el amor, el respeto, solo Él. ¿Cuántos dicen amén? Isaías 53, 3 al 5. ¿Sabes quién recibió un abuso de todo tipo? Pero quiero hablar del físico. Jesús. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por causa de nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Mire, el mejor ejemplo de alguien abusado fue Jesús. 100% hombre, 100% Dios. ¿Sabes? Emocionalmente fue abusado. Vino, lo sanó. Vino, amado hermano, les llevó las nuevas de salvación. ¿Y qué hicieron? Le dieron la espalda. Sus hermanos, su familia, amado hermano, no estuvieron presentes. Ya después que él murió, ahí sí Santiago se levantó y fue el pastor de Jerusalén. Pero ya después, su padre, amado hermano, falleció cuando él era, dicen los estudiosos, un niño. Él es experimentado en todo dolores.
¿Sabes? Fue abusado sexualmente. ¿Sabes por qué le quitaron sus vestiduras? A la fuerza. Se burlaron, lo escupieron, lo abofetearon. Imagínese el hombre abofeteando el rostro de Dios. ¿Usted sabe qué es eso? ¿Sabe por qué lo hizo? Por amor a usted. Pero Él llevó nuestros abusos en la cruz del Calvario. Él le puso la planta de sus pies en la cabeza de aquella serpiente. Aunque sí le mordió el calcañar, pero hoy usted podemos gozar de que hoy Él puede hacer todo nuevo, porque Él llevó nuestras enfermedades. Dice Mateo 7 en Él. Dice Primera de Pedro capítulo 2 que en el madero llevó nuestros pecados. Fue tan necesario que fuese abusado para que usted y yo hoy tengamos vida eterna, amado hermano. Tal vez la pregunta entonces para concluir: ¿por qué fui abusado, pastor? Yo no pedí eso. ¿Quién quiere eso? Aquí la pregunta y la primicia no es el por qué. Porque ¿sabes? Jesús lloró. Juan capítulo 11, cuando Lázaro murió. ¿Sabes? Jesús estuvo presente ese día. Pero ¿sabes qué pasó? Era tan necesario morir para que hoy usted y yo nos rindamos delante de Él. ¿Sabes por qué pasó aquel abuso? Porque Jesús no tenía el control. Y hoy Dios te está pidiendo: dame el control. Dele el control a Jesús para que Él haga todo nuevo. ¿Cómo podemos restaurar nuestra sanidad? Si usted se siente identificado con cualquiera de estos, dice Proverbios 31:8, la Nueva Traducción Viviente: habla a favor de los que no pueden hablar por sí mismos, garantiza justicia para todos los abatidos. Tal vez la vergüenza, cuando te abrieron los ojos por aquel abuso físico, emocional, psicológico, sexual, y tú pensaste que el tiempo iba a sanar tus heridas, y seguiste avanzando, pero resulta y pasa que eso creó en ti un hombre y una mujer paranoica, un hombre y una mujer que se aira fácilmente, un hombre o una mujer que no tiene gozo. Y tal vez estás frustrado porque dices: nadie me ayudó. Tal vez le contaste a un familiar y como la ignorancia le echaron fue la culpa a usted y dijeron que usted era un mentiroso y nunca pareciese que hubiera debido justicia. Pero hoy el Señor habla a favor de los que no pueden hablar. Tal vez no hablaste por miedo, porque pensaste que no te iban a creer, porque pensaste que de pronto iba la consecuencia, un papá ir a matar a un tío, y pensaste y te ató, y vienes atado muchos años. Pues hoy ha llegado el día que haya una voz que interceda por aquel niño que está dentro de ti. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabes quién es esa voz? Lucas capítulo 8, 41 al 42, se lo leo. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era el principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Hoy usted, amado hermano, mi conclusión es: tal vez usted fue abusado, pero hoy corre a Jesús, porque Jesús conoce muy bien tu dolor. Jesús lloró aquel día. Pero Jairo tenía un niño, una niña de 12 años. Pero aún mientras usted y yo tengamos vida y esperanza, Jairo salió corriendo. Yo me lo imagino: tengo que traer a Jesús antes de que esta niña perezca. Hoy usted levántese en el nombre de Jesús a pelear por el niño que está en ti. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabes cuál es el secreto para que puedas ver el milagro y que Jesús entre en tu casa? Aquí va. Porque tenía una hija como de 12 años que estaba muriendo. Mire, Jairo viene a Jesús, pero Jesús se encuentra en una gran multitud. En este tiempo en el que llevas, ¿qué es más difícil? La mujer de flujo de sangre que llegó y se abrió brecha y alcanzó a tocar un poquito del manto, o Jairo, que tuvo que soportar la multitud. ¿Usted sabe qué es una multitud? Venga Yohitan y venga Cristian, vengan rápido. Le quiero ilustrar para que lo entiendan. Hagámonos aquí abajo. Ayúdame ahí con la cámara para que lo puedan ver. Vamos a hacer de cuenta que ellos son la multitud. Hágase aquí usted a un lado. Jesús está allá adelante.
la mujer de flujo de sangre, mientras que Jairo, desesperado por un milagro para recuperar su infancia, para que usted lo entienda hoy, la mujer de flujo de sangre empezó a abrirse brecha hasta que lo tocó. Muchas veces vemos como otros restablecen ya su hogar, como otros ya tienen el milagro por el cual usted ha venido orando. Pero hoy el Señor te está diciendo, si no has visto el milagro, si quieres una sanidad interior, ¿sabes cómo lo tienes que hacer? Hazlo de Jairo. Porque aquí Jesús iba caminando, y mientras usted va a hacer la multitud, haga de cuenta que me quiere separar, Johan, de este hombre, Cristian. Sepáreme. Tenía que estar aquí Jesús moviéndose. Usted, Jesús, muévase por allá, hágale. Y Jairo ahí, yo quiero esa bendición, por favor ven, Señor, ten misericordia de mí. Llega este momento, amada iglesia, espérenme aquí, y Jesús viene y se detiene y sana a otra persona, la del flujo de sangre. Usted imagínese a Jairo que estaría pensando, pero ¿por qué a mí? Ya no hay oportunidad. Es más, dice otro evangelio que vienen y le dicen, ¿ya para qué? Si la hija se murió. Y tal vez te han dicho a ti, ¿ya para qué? ¿Niño usted? No, si mire qué niño, usted lo que es un viejo verde. Pero hoy el Señor te está diciendo que tiene esperanza para ti. ¿Sabes qué estaba haciendo nuestro Señor Jesús? Estaba aún en el proceso formando el corazón de Jairo. ¿Sabes para qué? Para permanecer en Jesús. Denle un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Cuando el Señor, en un destello de su gloria, como ¿puedo gloriarme de esto, conocerlo y entenderlo? Yo un día, Él vino y me tocó y fui sano. Dejé la inmoralidad, los abusos quedaron de lado. En un día Él lo hizo. Pero hay otras personas que no, que luchan día a día para salir, para olvidar aquel abuso. Mi mensaje hoy es: sé como Jairo, permanece con Jesús. Si Jesús, tal vez las muchedumbres te dicen, en usted no hay nada. Usted, mire, el diablo usa a los esposos, el diablo usa al que se deja usar. Usó a Pedro. ¿Qué tuvo que hacer Jesús? Apártate de mí, Satanás. Pero Jairo sabía muy bien que su socorro provenía del Señor. ¿Sabes? Llegan a la casa del Señor, hermano, tarde o temprano. ¿Acaso no lo puedes ver? Dios hará cosas nuevas. Usted dice, imagínese aquella escena. Llegaron a la casa. Usted hoy está en la casa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y Jairo abre sus puertas y Jesús entra y ve a aquella niña. Y hoy Jesús mira tu corazón. Él sabe el abuso que hubo en un pasado. Él lo sabe muy bien. ¿Y sabes qué palabras dice? Talita cumin. Yo te digo, hoy despierta. Hay un niño interior, amado hermano. ¿Qué tal fue? Sí, fue amarrado, fue torturado. Pero hoy Él quiere hacer todo nuevo, sanar tu corazón. Él no tiene memoria de eso. No se sienta usted mal. Hay personas que se sienten con su abusador. Te puede pasar, amado hermano. Pero ¿sabes cómo te vas a dar cuenta que Jesús es un milagro? Porque usted ahora lo va a bendecir y va a entender que fue la serpiente y no fue aquel hombre. Ore para que esa persona pueda nacer de nuevo. Pero en cuanto a mí, dice el salmista, Salmo 73:23, el buscar a Dios es el bien. Imagínese cuando la niña se despertó. ¿Y sabe qué le dijo? Denle de comer. Amado hermano, el Señor hoy va a hacer un milagro sobrenatural, pero en usted está en alimentarlo. ¿Sabe cómo? Usted no lo va a alimentar con más maltrato ni con más abusos. Usted no va a repetir las mismas historias que le pasaron a usted. Proteja a sus hijos. Mire, yo fui una persona abusada. Hoy lo puedo hablar porque fui libre en el nombre de Jesús. Pero hoy con mi Josueito tengo que entender que yo no lo puedo abusar siendo sobreprotector. Tengo que confiar en Dios, el creador del universo, que Él cuida de mi hijo. Pero en cuanto a mí, como la mamá de Moisés, de lejitos, pero cerciorándome que todo esté bien. Mi hijo no se queda en casa extraña, amado hermano, si no es con sus papás. Mi hijo, amado hermano, todas las noches, Señor, por favor, ten misericordia que este niño no vaya a repetir las historias de sus antepasados. Profetizo, él ya es el pastor de esta congregación futura. ¿Cuántos dicen amén?
Mi hijo es lo mejor que Dios me pudo dar. Por eso, amado hermano, tenga el tesoro del hogar, el tesoro de sus hijos. En el nombre de Jesús, denle un fuerte aplauso al Señor. Póngase de pie. Proverbios 31:8 habla a favor de los que no pueden hablar por sí mismos. Hoy usted va a hablar por aquel niño que abusaron en usted de aquella infancia. Garantiza justicia para todos los abatidos.